círculo intermedio, ¿se entiende intermedio en portugués? Y círculo externo. El círculo interno son los propios maestros, los remanentes, los túneles subterráneos, lo que es Shambhala en sí. Y cuando digo Shambhala no me estoy refiriendo solo al misterio del desierto de Gobi o los Himalayas, sino a todos los santuarios que existen en el mundo. Es el círculo interno. Por ejemplo, Paititi y Alcil, ¿qué cosa sería? Un círculo interno. Un templo oculto en algún lugar de los Himalayas, no que no puedas llegar, que es difícil de llegar, como en su día eran ciertas lamacerías del Tíbet, o la aldea de los hombres queros en los Andes peruanos, ¿sería círculo interno? No, sería exactamente el círculo intermedio, donde es difícil llegar, pero con esfuerzo llegas y puedes ser sometido a un entrenamiento. Y luego el círculo externo, ¿cuál sería? Este, acá, los que estamos aquí. El círculo externo, que tuvimos contacto con estos seres porque sabemos que existen, recibimos instrucciones, pero seguimos viviendo en el mundo. Seguimos viviendo en el mundo. Y esto es importante de entender, porque cuando se habla de la Hermandad Blanca, se confunden estos tres círculos, como los círculos de Chintamani, los círculos de acción. El círculo interno es casi inaccesible. Es casi inaccesible. El círculo intermedio es muy difícil, pero en circunstancias podrías llegar allí y tener un entrenamiento, acceder a una información en estos retiros. Y el mundo externo somos nosotros, los monjes de ciudad, como me dijeron los lamas del monasterio de Kamara en el 2007, allí en Mongolia. Es interesante. Están divididos por montañas de nieves perpetuas que separan estas instancias del mundo exterior. Pero obviamente este círculo empezó de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, para transmitir las enseñanzas de la luz, la información de estos seres a la humanidad de superficie. Y todo empezó en esta región que ven aquí. El ya citado desierto de Gobi. El desierto de Gobi tiene más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie. 1 millón. Lo comparte un buen trozo de Mongolia y China. Lo interesante es que todas las leyendas que uno puede escuchar en los Himalayas o en China o en Mongolia apuntan a que en este sector ocurrió algo, en el sector mongol, que hace miles de años, hace mucho tiempo, llegaron los Kalki Avatar, llegaron unos dioses, unos seres que fundaron un imperio, fundaron una hermandad, una ciudad de paz, que conocemos como la ciudad de la tranquilidad, o en su nombre sánscrito, Shambhala. Shambhala en sánscrito significa el lugar de paz, el lugar de calma, el lugar de tranquilidad. Actualmente en la India, cuando se habla de los Kalki Avatara, los humanizan y los ponen, los sitúan, los colocan en una época más contemporánea, más reciente, como si hubiesen vivido la época del Buda. Pero en realidad, la historia original dice que llegaron de las estrellas. ¿Cuántos Kalki Avatara eran? 32, como le expliqué el otro día. Y aquí viene una historia bastante compleja, narrada por los extraterrestres, donde dicen que estos 32 seres que llegaron al Gobi representaban a 32 civilizaciones diferentes extraterrestres, como si estuvieran organizadas en una alianza. No la alianza rebelde de Emmanuel, sino una alianza cósmica. Una alianza de la luz, como si fuese la ONU, pero más efectiva y más humanizada que la ONU. Esta suerte de cascos azules llegaron a la Tierra
para tratar de fundar en nuestro mundo algo que ya existía en el universo, que es un orden, un balance, una alianza de paz. Esta alianza de paz o este consejo de paz estaba compuesto por 33 civilizaciones, según lo que ellos narraron. Pero la civilización 33 correspondía al cuadrante de Orión. Y como en el cuadrante de Orión hubo disputas, guerras a las que ya hice referencia, no podían formar parte de ninguna misión de paz. Así que fueron retirados de esta misión y solo llegaron 32. De acuerdo a los guías extraterrestres, esta historia cósmica explicaría por qué 33 es un número clave iniciático tan importante para los humanos. Porque reemplazaríamos en cierta medida a Orión. Seríamos como los discípulos de Orión. Nos transformaríamos en la humanidad número 33. Como algunos altos grados en escuelas esotéricas, como las 33 vértebras de la columna vertebral que se pueden apreciar bien cuando uno recién nace, luego se van como uniendo, como la edad en la que se cree, tradicionalmente se supone, en la que Jesús muere y resucita, entre otros aspectos bastante curiosos de ese número. Pero, esoterismo aparte, lo que más me intriga es que lo que llegó al desierto de Gobi fue un caballo blanco. La tradición, la leyenda, el mito dice que un caballo blanco llamado Lugta, el caballo de los vientos, llega al desierto de Gobi, funda Shambhala y trae en su lomo el fuego del Agni, la piedra de Chintamani, que iba a coronar la gran estupa, la gran torre de Shambhala con la luz máxima que iba a iluminar a los hombres y a las mujeres supervivientes de la última destrucción. Esos supervivientes iban a ser entrenados para transformarse en una especie de chamanes. La nave, que en realidad no era un caballo, era una nave, habría aterrizado en este sector y luego en esta parte oscura que están viendo, ¿la ven? Todo esto de aquí es la cordillera del Altai. Nosotros hemos hecho expediciones en este sector de aquí, en frontera con Kazajistán. Ahora en agosto vamos a viajar a este sector, al sector de los lagos, donde está el Huitén. Todo este sector de aquí, de Mongolia, Kazajistán y la Rusia siberiana, es considerado el origen del chamanismo. El chamanismo empezó allí. Ya expliqué que la palabra chamán procede de este sector y que el chamanismo no empezó con los incas, ni con los mapuches, ni con los mexicas, ni con ninguna nación de América Latina. Empezó en ese lugar. Hoy por hoy, como también ha pasado en América Latina, se confunde chamán con curandero, que no es lo mismo. Los chamanes tenían facultades sobrenaturales, conectaban con el alma de la persona, podían hablar con los animales, transformarse en ellos y hasta controlar la naturaleza. Lo que las tradiciones mexicas llamaban el arte del nahualismo, que de hecho un peruano, un antropólogo, Carlos Castaneda, de Cajamarca, peruano, viaja a México y su tesis universitaria fue narrar todo eso, las famosas enseñanzas de Don Juan, que veo que las has leído. Entonces fueron entrenados con un conocimiento en este sector y luego estos hombres y este conocimiento empezó a viajar hacia el sur, penetró China, la meseta del Tíbet, las naciones del Himalaya, el norte de la India. Todo lo que surgió de aquí y viajó a Occidente, cuando se habla de meditación, yoga, reencarnación, chakras, vidas pasadas, toda esa información surgió de este proceso. Porque era una manera de rescatar lo que las civilizaciones previas al diluvio conocían. Y fue así. Y fue así. Todos esos conocimientos esotéricos que se utilizan actualmente, por ejemplo, en América, provienen de acá. El karma, el destino, la misión y la vida o el dharma, los meridianos, la energía, el tercer ojo, la glándula pineal, los mudras, los mantras, todo eso viene de acá. ¿O me equivoco?
Viene de aquí. Esto ocurrió hace miles de años. Después del diluvio. Después del diluvio. Nosotros creemos que debe haber ocurrido hace unos 10.000 años. 10.000 años aproximadamente. Y Beluca estaba encima. El Beluga se encuentra por aquí. Por aquí. Este fue el lugar de entrenamiento. Por esa razón, los extraterrestres, en esta nueva etapa, están citando los grupos de contacto de esa región. Porque aquí empezó todo. Y por esa razón estamos yendo allí a conectar con algo y luego traerlo a uno de los retiros más célebres de América Latina, como es el Paititi. Y no solo lo vamos a traer al Paititi, porque muchos grupos en América van a viajar a Monte Shasta, van a viajar a Tepoztlán, van a viajar a Paraúna, van a viajar a muchos lugares en el mismo mes de agosto. Todos van a recibir lo mismo. ¿Se entiende el movimiento? Esta es una historia increíble y fascinante. Este es el caballo blanco al que se refiere la leyenda, que en realidad era una nave, Luchta, con el Agni o la piedra de Chintamani, en la cual se inspira Nicolás Roerich para crear la famosa bandera de la paz. Aquí lo tienen a Nicolás Roerich, quien en los años 20 hizo las expediciones más famosas de su tiempo en Asia Central. Aquí está Mongolia, con una imagen del rey del mundo, de Shambhala. Expediciones bastante duras, ¿eh? O sea, con 30 grados bajo cero, con mucho frío, con bandidos, con muchos peligros. No son como las expediciones de ahora, que puedes conseguir equipo a un mejor precio, más sofisticado. En la época de Nicolás Roerich no habían esas carpas que pesaban poco y te abrigaban del frío, resistían fuerte viento. Uno no llevaba casacas North Face, ¿no? O sea, miren esas tiendas, hay que llevar esas tiendas en Animal, ¿eh? ¿Se acuerdan con esos fierros? O sea, eran esas expediciones, ¿no? Las llevaban con animales, especialmente en algunas regiones del desierto de Gobi. Cuando hace frío, por eso los mongoles son nómadas. Tú habrás visto cuando fuiste a los Gers, y los Gers son unas tiendas de feltro que se pueden desarmar y luego se van mudando, porque los fríos allí son impiadosos, son terribles. Nicolás Roerich pintó en estos santuarios algunos inéditos que encontró, un retiro externo, o intermedio para ser más exacto. Los dio a conocer al mundo. O sea, la gente no sabía que esto existía. Era una época en que hablar del Tíbet, del desierto de Gobi, de Nepal, era como un reino de fantasía. Solo Alexandra David Neal, la primera mujer en entrar al Tíbet, de hecho se cortó el cabello, se disfrazó de hombre para poder occidentales, después de Marco Polo. Imagínate, en adentrarse en la cultura de Oriente. Entonces Nicolás Roerich, Rosa Cruz, cercano a la teosofía, arqueólogo, pintor, humanista, dejó cientos de lienzos donde pintó a los seres que supuestamente le recibieron en esos países del Himalaya, a los guardianes de la Hermandad Blanca, seres como Alcir, supervivientes también de una destrucción hace miles de años, de un diluvio, de un hundimiento, como el caso de la Atlántida, que también, como eligieron las selvas y las montañas, los Andes en América del Sur, eligieron los Himalayas o los desiertos en Asia Central. Esta pintura de Roerich no recuerda, por ejemplo, un contacto con Alcir, en un valle con picos nevados, con pequeños lagos. Ricardo, aquela pintura anterior, quem fez? ¿Esta? Antes. La mujer. Nicolás Roerich le llamaba la guardiana de la piedra. En ese cofre tiene un trozo de una piedra de Orión, la piedra de Chintamani. Foi em 99, foi esse que eu vi. Y bueno, como te digo, por lo que charlamos, tiene un trozo de la piedra de Orión, o Orión, dentro de ese cofre.
porque se dice que cuando llega el cristal principal a la Tierra, surgen 3 pequeños cristales, como que desprenden 3 fragmentos, y esos fragmentos van viajando a la superficie, se van mezclando con los hombres, como si fuese un pendrive, un USB pendrive, que va captando información, y luego esos 3 pendrive, esos 3 fragmentos, vuelven al servidor, a la computadora principal, que es el cristal principal, y siembra toda la información de su convivencia y su aprendizaje entre humanos. Para que tengan una idea de lo alucinante que es esto, uno de los fragmentos de Chintamani estuvo en las manos de Jesús y es conocido como el Santo Grial. Más allá de la leyenda de que el Santo Grial no existió, o que se trata de un supuesto linaje de Jesús, o que es una descendencia supuesta con María de Magdala, María Magdalena, que sin ninguna duda no era ninguna prostituta, que era una discípula muy importante, la más cercana a Jesús, eso es cierto. Lo de la descendencia ya entra en otro tipo de discusión, en otro momento si quieren lo charlamos. Yo he viajado mucho al sur de Francia, a René Le Chateau, a investigar esta historia, y lamentablemente pues lo que se ha publicado en el legado mesiánico, el enigma sagrado, información que tomó Dan Brown para crear el código Da Vinci, está basado en una mentira, que luego la puedo sustentar, la puedo explicar, al margen de que María de Magdala era, si no era la discípula más importante de Jesús, le pego en el palo, como se dice en lenguaje futbolístico en Argentina. La piedra Chintamani es una roca principal, y luego están los fragmentos de Chintamani. Si ven el símbolo aquí, el círculo sería la piedra principal, y los 3 círculos encarnados, estos 3 círculos encarnados, este triángulo, serían los fragmentos. Uno de ellos habría sido el Santo Grial de Cristo. Ricardo, pero qué locura lo que estás diciendo. ¿Acaso el Santo Grial de Cristo no era una copa? Una copa, no sé cómo se dice en portugués, ¿cómo era? Vaso. Taza, no era una taza. Claro, no era una taza. ¿De dónde sacaste que era una piedra, que era un cristal? Investiguen. Investiguen. La leyenda y el mito original del Santo Grial dice que era una piedra. Nunca dijo que era una copa. La copa fue un añadido, una invención posterior. El trovador alemán, Eschenbach, en su obra Parsifal o Parzival, se pronuncia de diferentes formas, hablaba de que luego de una guerra en el cielo, cae un cristal verde brillante. Y ese cristal verde brillante era el Santo Grial. Eso lo dice la propia obra medieval, que es la primera obra esotérica, Parsifal, que habla del Santo Grial. ¿De qué color es Chintamani? Verde brillante. Qué curioso. Y los incas también tuvieron una de las piedras en una época. Ellos le llamaban en quechua umiña, que significa esmeralda, porque también era una piedra verde. Está en la tradición de la conquista. En la crónica de los conquistadores españoles, o sea, eso está escrito. Bernabé Cobo, Diego de Betanzos, entre otros más, mencionan que en la región de Manta, en el Ecuador, los incas adoraban una piedra que podía sanar, que podía curar, y que solo la podían tocar las mujeres, no la podían tocar los hombres. Las mujeres eran las sacerdotisas que protegían esa piedra. Yo me obsesioné con esta información, como verán, y mi primer breve ensayo fue un librito que hablaba contigo, Ucupacha, que lo publiqué en el año 2002. Es un breve ensayo donde hablo de la Umiña, hablo de Chintamani, que luego lo pude ampliar en mi libro Intraterrestres, que publiqué años más tarde. Así que la guardiana de la piedra es una mujer, una maestra de la Hermandad Blanca, que tiene uno de los fragmentos de Chintamani en el cofre. Nicolás Rueri se ha referido mucho a esto, ¿no? Richard, Rudolf Steiner también, mi hija estudió en Escola Waldorf. E hice una peça de teatro que ela era Parzival. Oh, wow. E trazia com ele uma pedra verde. ¿Sí? Sí, una peça de teatro. Bueno, Rudolf Steiner fue Rosacruz, Sí. estuvo un tiempo en la Teosofía,
luego sus discípulos formaron la antroposofía, o sea, Rudolf Steiner ni siquiera la fundó, sino sus discípulos, y luego él volvió y fue parte del movimiento. Y yo he seguido mucho el trabajo de Rudolf Steiner, me parece extraordinario, muy sensato, y yo he visitado escuelas Waldorf allí en Europa, y me parece que es increíble lo que hacen. En mi opinión personal me parece que es maravilloso, porque trabajan con el arte, con la música, es muy bonito. Y obviamente que sabían de esto. Bueno, aquí hay mucho esoterismo en estos cuadros, mucho esoterismo. Este es un cuadro de Nicolas Roerich. Yo estoy trabajando en un libro desde hace 9 años, que todavía no lo he dado a conocer porque está no terminado. Es una novela se dice, ¿sí? Que se llama El Código Roerich. Le puse el Código Roerich antes que se lanzara el Código Da Vinci, por las dudas. ¿Por qué le puse el Código Roerich? Porque basándose en las pinturas de Roerich había mensajes que yo los entendí desde el esoterismo y los sigo estudiando. Por eso he retrasado la publicación. Este es uno de los cuadros de Roerich donde aparecen varios símbolos. De pronto ustedes solo ven 3 figuras de la Hermandad Blanca, maestros, pero dice mucho. Y les voy a explicar 2 o 3 cosas porque es muy largo de explicar. Vamos primero por la izquierda. ¿Qué ven allí? Un soldado. Pero, ¿el soldado en qué actitud está? Correcto. No está con la espada levantando, está como custodiando. Exactamente. Tiene la espada hacia abajo. Ese es un gesto de los caballeros. Es un gesto de no enfrentamiento. Es un enfrentamiento de paz. De hecho, cuando se encontraban caballeros en el medievo, en el campo de batalla, y llegaban a un acuerdo de no enfrentarse, lo que hacían era hincar la espada en el suelo. O sea, no nos vamos a pelear, o sea, es como un pacto de caballeros. Entonces es curioso porque ahí el caballero tiene la espada hacia el suelo. ¿Lo ven, no? Y el escudo, ¿qué símbolo tiene? Chintamani. El símbolo Chintamani, es el escudo de la paz. Es decir, un antiguo guerrero dejó de ser un guerrero para transformarse en un embajador de paz. Esto yo lo puedo extrapolar a las guerras extraterrestres, el factor Orión, lo que está pasando en la Tierra, cuando los mensajes, ellos dicen, tienen que dejar de ser guerreros de la luz y transformarse en embajadores de paz, que son 2 cosas diferentes. A la derecha ven una mujer, y la mujer está sosteniendo 2 cosas. Por un lado, aquí tiene una copa con un fuego. Te dice que el grial es un fuego, es una energía, que le llamaban el Agni, Chintamani. Y no lo van a notar mucho, pero aquí tiene un rollo, no sé si lo notan el rollo. ¿Cómo se dice en portugués rollo? Un rolo. Ah, casi lo mismo, un rollo, un pergamino enrollado. ¿Lo ven aquí? Luego en el medio está otro maestro que fue identificado por la teosofía como un nombre. Le llamaron el Morya. Aquí ya estamos entrando en los maestros ascendidos, que luego voy a explicar mi opinión, que es un asunto bastante complejo. Su campo de energía es verde, como la piel de Chintamani, pero luego se transforma. A ver, este Chintamani, ¿ok? La energía Chintamani está en su conciencia, y estos son los 3 fragmentos, ¿los ven? Y va generando finalmente un campo de energía azul. El campo de energía azul es porque Chintamani se conecta con los patrones de luz de la Tierra, un planeta Ur de aura azul. Lamentablemente esta información fue interpretada como que el Morya es el avatar del rayo azul, tal maestro es el avatar del rayo tal. Eso fue posterior, originalmente no era así. Y tiene un objeto que nadie ha podido identificar, que se cree que es un secreto que conoció Roerich. Parece como una pelota negra. Otro cuadro donde aparece un maestro que le toca la puerta a un peregrino. Este es más interesante. Es un cuadro que muestra a maestros de la Hermandad Blanca dentro de una cavidad subterránea llenos de cristales,
Ustedes van a ver algunas figuras en roca, ¿no? Que están como custodiando el lugar. Una reunión de maestros con túnicas blancas, cabellos largos y sosteniendo en un ritual, en una ceremonia, un grial con fuego otra vez. Es una pintura del año 1933, se llama Most Sacred. Esta se llama Burning of Darkness, algo así como ardiendo, iluminando la oscuridad, del año 1924. Es una ampliación, el cuadro es mucho más amplio. Lo amplié para que puedan ver cómo Roerich se pintó a sí mismo con su mujer Elena, hasta su calva, su barba, y están siguiendo a un colectivo de maestros. Supuestamente aquí aparece otra vez el Moria, portando otro de los fragmentos de Chintamani. Incluso Roerich trató de crear el efecto de que había algo que brillaba dentro del cofre. Es interesante. Estos maestros le dijeron a Roerich en los años 20 que venía una gran guerra que iba a asolar Europa y se tenía que crear un protocolo para proteger los lugares del genio humano. Todo lo que represente el arte y la cultura humana no tenía que ser destruido por la guerra. Le habrían dado uno de los fragmentos de Chintamani para que viaje a los Estados Unidos, en ese momento una de las naciones más poderosas del mundo hasta hoy, y que pueda convencer al presidente de los Estados Unidos de que se tenía que firmar un pacto de paz para que cuando viniese esa guerra no se destruyese el legado humano. Roerich convenció a Franklin Delano Roosevelt y se firmó el pacto el 15 de abril de 1935, 2 años después del cuadro anterior, y ningún país de Europa lo quiso firmar. Estados Unidos fue como a la sede donde se firmó. Ningún país de Europa lo firmó. Increíble, ¿no? El único país de Europa que lo iba a firmar era España. Pero luego vino la guerra civil y esto estaba incluso en los mensajes, que España no lo firmaría por ahora, pero que luego tendría una misión muy importante con América Latina. Todos los países que firmaron el pacto son países de América Latina. Lo firmó Brasil, lo firmó Uruguay, lo firmó Perú, lo firmó Argentina. Y los Roerich dijeron tenía que ser así, porque el movimiento de paz que va a cambiar al mundo va a empezar en América Latina y no en Europa. ¿No se te le pone la piel de gallina? Entonces, por eso nosotros estamos tratando de traer lo que había allí, aquí, para trabajar aquí. Y bueno, es curioso que luego del viaje al Altai y estas expediciones que hicimos, el Comité Internacional de la Bandera de la Paz, el que fundó originalmente Roerich, me busca para ser parte del comité. Y yo les dije que no, porque todo lo que es institución, organización, me parece que no es la época, pero me insistieron. Y yo consulté y los maestros me dijeron, acepta, que nos va a abrir las puertas para hacer otras cosas en el futuro vinculado con esta misión. Entonces, ahora soy parte de este comité de la Bandera de la Paz y eso me ha permitido dar charlas, reuniones con la UNESCO y hablar a otra escala, a otro nivel, sobre estas cosas. ¿Quién lo hubiese imaginado? O sea, el protocolo sigue ocurriendo. Cuando la UNESCO, como lo expliqué, dice las cataratas de Iguazú es un patrimonio, Machu Picchu es un patrimonio cultural de la humanidad, Chichén Itzá es un patrimonio, lo hace basándose en el protocolo de Roerich. El protocolo que le transmitieron estos seres. Por último, explicándolo a los maestros ascendidos, hay una historia que no sé si conocen y es una manera de hacer investigación y que puedan comprender mi visión sobre este aspecto. Blavatsky, la conocen, ¿verdad? Tuvo mucha influencia en la teosofía en Brasil, no sé si lo saben. El país más teosófico de América Latina, no es Sudamérica, de América Latina es Brasil. Es el país más teosófico. Mucha de la información de Blavatsky, por alguna razón, germinó fuerte en Brasil. Brasil es un país muy esotérico, me imagino que por esa razón. Elena Blavatsky estaba casada con un militar ruso, rusos ellos, de apellido Blavatsky de hecho, y no era feliz con el general Blavatsky. Y según sus biógrafos, ella decidió abandonar a su marido.
Hay una anécdota que no sé si es real, que dicen que para abandonarlo le metió un candelabro por la cabeza. Candelabro en portugués, ¿entiendes? Clase de portuñol perfecta. No sé si esto ocurrió o no, pero la historia, el mito dice que agarró un candelabro y se lo aventó por la cabeza. Lo dejó privado en el suelo y aprovechó. Ojo chicos, veo varias mujeres haciendo así. Cuidado, ¿eh? Veo varias mujeres haciendo. ¿Qué bien Blavatsky? Bien Blavatsky, bien, lo voy a tener en cuenta. Voy a comprar un candelabro de bronce, porque las leyes, claro, chicos, caballeros, saquen los candelabros de la casa, porque las leyes rusas decían de que si una pareja, un matrimonio, no tenía contacto durante 6 meses, o sea, se iba del país durante ese tiempo, automáticamente las leyes rusas disolvían el matrimonio. Entonces, se dice que por esa razón ella huyó y golpeó así al marido. Eso para mí es un mito, lo del golpe, para beneplácito de los caballeros aquí. Pero lo que sí es cierto que ella lo dejó, huyó de la casa, era mucho más joven que él, no era feliz, y se lanzó a recorrer el mundo. En un viaje en Inglaterra había una comitiva de la India y de Cachemira, y en medio de esa comitiva había un hombre alto, con una especie de turbante, con mirada penetrante, y hace contacto visual con ella. Y quedan como conectados. Luego se reúnen, y él se presenta como miembro de una escuela de conocimiento que funcionaba en Cachemira. Cachemira es un país que está pegado a la India. Cachemira no es la India. Cachemira es un país que está pegado a la India. Su capital es Srinagar. Y que funcionaba un colegio de conocimiento. Y este hombre, de mucho conocimiento también, obviamente, que era parte de esta escuela, con mucha sensibilidad psíquica, vio que Blavatsky tenía capacidades mediúmnicas, capacidades intelectuales realmente impresionantes, y la tomó como una discípula, como una adepta. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Blavatsky, y él le contestó: me puedes llamar Morja. Entonces, Blavatsky empezó a recibir cartas de ese colegio invisible, y todos firmaban con seudónimo, Kutumi, Morja, o sea, con seudónimo, cartas. Muchas de estas cartas fueron publicadas por la Teosofía, conocidas como las cartas de los Mahatmas, con sello postal. O sea, era una escuela de conocimiento entre Cachemira y la India, que sonaba el timbre de la puerta, correspondencias, exactamente, y venía la carta, y cuando miraba la carta, la firma decía KH, Kuthumi, ¿no? O Morja. Naquela época já tinha escola à distância. Sí, sí. Ellos también tuvieron que escribir cartas. Luego también se dice que una información llegó por cartas y que debido a las capacidades sensitivas de Blavatsky hubo momentos en que tuvo conexiones en sueños y telepáticas también con estos hombres. Algo que es completamente posible, ¿no? El problema es que cuando Blavatsky terminó su misión al publicar La Doctrina Secreta, una joya del esoterismo, muy controvertida, muy compleja, pero todos estaremos de acuerdo en que es una obra monumental, como mínimo para mencionar, de varios tomos. La publicó en 1888 y a los pocos años Blavatsky fallece. Entonces hubo como una crisis en la sociedad teosófica, los maestros ya no mandaban cartas, ya no se comunicaban. Entonces empezó la otra historia, de que estos maestros habían muerto, que ya no estaban más, que ya habían abandonado la sociedad teosófica y a los que tenían contacto con ellos. No solo la sociedad teosófica, sino también otras escuelas que en ese momento se estaban empezando a reconstruir, como Rosacrucismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se dijo que en realidad no habían muerto, sino que algunos de ellos se habían transformado, que habían ascendido, que habían sutilizado sus cuerpos y estaban contactando desde otro plano de realidad. Mi opinión, no solo como investigador, sino desde dentro, por mis años en el Rosacrucismo,
muchos años, más de 20 años allí, creo humildemente que se confundieron las cosas. Que hubo algo de esto y hubo otro de aquello. Hubo algo de esto y otro de aquello. Y se fueron poniendo, como decimos nosotros en Perú, en el árbol de Navidad, guirnaldas, cosas, y se fue embarrando la cancha, hablando en términos muy argentinos. Pasó igual en el contacto extraterrestre, pasó igual aquí. El sumum de todo este lío fue cuando la Sociedad Teosófica, y lo digo con mucho respeto, porque yo tengo grandes amigos en la Sociedad Teosófica, tengo grandes amigos, fue cuando entrenaron a un hombre de la India, lo educaron en Europa, realmente una de mis grandes referencias filosóficas desde que soy muchacho. He devorado sus conferencias, sus libros, tengo una afinidad intelectual con su pensamiento, con su claridad. Me refiero a Krishnamurti. Lo habían elegido para ser como el sucesor de Blavatsky. Lo había entrenado también Annie Besant, que la ven aquí en imagen, para que le creasen una hermandad, la hermandad de la estrella. Pero ¿qué hizo Krishnamurti? Le dijo, miren, yo les agradezco, conoce la historia, ¿no? Mira, che, escúchame, está todo bien con vos, pero rajada acá. El problema no son vos, soy yo. El problema no sos vos, soy yo. Vos no sos el problema, soy yo, tengo unos líos. Eso es muy argentino, muy humano. La cuestión es que Krishnamurti agradeció la educación de la Sociedad Teosófica y dijo, no puedo hacer esto. El camino del ser humano tiene que ser libre e independiente. No hay nada de malo en que existan escuelas, en que existan grupos, en que exista una metodología de aprendizaje. Al contrario, es positivo. Pero no puede haber dependencias a una persona o a un maestro o a estos seres extraterrestres. No lo puede haber, no pueden haber dogmas. A verdade é uma terra sem caminhos, né? Ele coloca. A verdade é uma terra sem caminhos. Exactamente. O discurso do bueno, dissolveu a ordem da estrela. Claro, la Orden de la Estrella, él renunció a todo eso, entonces Krishnamurti lo comunicó, algunos miembros de la teosofía lo entendieron, hubo una crisis, pero luego se transformaron, pero en esa época costó, y Krishnamurti se lanzó sencillamente a compartir su conocimiento, su pensamiento, de manera muy libre. Yo recuerdo a un músico argentino que me encanta. Lamentablemente él ya falleció, no lamentablemente por haber fallecido, sino la manera en que murió, acribillado en el aeropuerto de Ciudad de Guatemala. Yo estuve en ese mismo aeropuerto con una semana de diferencia, me refiero a Facundo Cabral. Y Facundo Cabral, un músico que me encanta, sobre todo su filosofía, la manera como se expresa. Si no lo conocen en Brasil, me gustaría que lo escucharan. Él viajó por todo el mundo y conoció a muchos personajes. Fue amigo de Borges, de la Madre Teresa, conoció a Krishnamurti, a muchos personajes importantes de la filosofía, la religión, del intelectualismo, escritores. Y un periodista peruano lo entrevista y le dice: Facundo, de todas las personas que has conocido, ¿cuál fue la que más impacto te generó? Y de pronto el periodista pensó que iba a decir, no sé, la Madre Teresa. Y dijo, Krishnamurti. ¿Krishnamurti? Pero tú eras íntimo amigo de Borges. Mira, Borges era un hombre muy culto, muy inteligente, pero a mi entender, la inteligencia de Krishnamurti era diferente. Y el periodista le pregunta, ¿por qué era diferente? Porque era una inteligencia transformadora. Era un intelecto transformador. No era una biblioteca ambulante, sino que además de lo que sabía, te transformaba, te hacía pensar como nadie conocido en esta vida. Y créanme que Facundo vivió y viajó. Krishnamurti estaba en desacuerdo con la dependencia y la mitología que se creó en torno a los maestros ascendidos. Esa fue otra de las razones por las que él se apartó. Hoy en día, si ustedes analizan todo lo que es el movimiento de la bandera de la paz, los grupos esotéricos, el legado se mantiene, continúa, pero lamentablemente se crearon muchos grupos donde
sobre la base real de la existencia de estos maestros, algunos de ellos efectivamente de otros planos están transmitiendo mensajes, pero se han mezclado muchas cosas, llegando a decir que uno es el avatar de la era de Pisces, el otro el avatar de la era de Acuario, sus piedras el oro rubí, tienen una base debajo de Chicago que vibra en el rayo no sé qué cosa. O sea, se fueron al marote mal. Y lo digo con todo el respeto del mundo, y disculpen si de pronto no piensan como yo, pero debía transmitirles lo que siento, lo que pienso, y no tienen que estar de acuerdo, en base a lo que he investigado. Si ustedes van a las fuentes de información, van a ver que lo que les estoy diciendo es cierto, esto realmente pasó. Y con esa misma rigurosidad deben analizar mis propias experiencias, sus propias experiencias, el contactismo, para no transformar todo esto en un circo. Nicolás Roerich ya partió, pero el movimiento de la bandera de la paz, el contacto con los maestros y con el legado de Shambhala continúa. Aquí están viendo el pacto que firmaron 21 países de América Latina, como ya dije, el 15 de abril del año 35, en el despacho del presidente Franklin Delano Roosevelt. Bueno, les presento antes de terminar algunas imágenes de las expediciones que hicimos recientemente. Esto es el portal del desierto de Gobi. Es un portal que encontró un monje hace 200 años y luego los lamas lo demarcaron con 108 estupas. Este es otro portal de rocas que fue marcado en Yarlu, en el Altai. Hicimos un viaje simultáneo a estos enclaves en el año 2016. Esto es en Mongolia, en el Dorno Gobi. Esta es una vista aérea que tomamos con nuestro dron de trabajo. Lo interesante es que estos viajes y estas expediciones siempre tienen unas características. La primera, que haya sido invitado. La primera, que haya sido invitado. Es el primer protocolo. A veces puedes sentir ir a un lugar, pero de pronto ese sentir es una invitación. Corroborar que tienes que estar en el lugar. Que hayas sido invitado, que hayas sentido el llamado. No ir por ir, de tour. Porque hay lugares y lugares. Lugares y lugares. Yo he tenido incluso algunas, sincerándome con ustedes, algunas diferencias de opinión, algunas discusiones con algunos grupos esotéricos con los que he charlado, que de pronto algunos han participado en alguna expedición conmigo, en lugares como Keros, como el desierto de Gobi, como el Altai, o el Paititi, etc. Y de pronto ellos querían organizar viajes turísticos allí. Viaje al Altai, ¿no? y conozca, viaje al Altai y conozca el legado de Nicolás Roerich. $2.500 por persona, incluye esto, no incluye aquello. O vaya a Keros, 3 días a caballo, 2 días caminando. Yo entiendo, yo comprendo, porque lo he hecho en alguna ocasión, ir a lugares de poder que tienen una infraestructura turística, como puede ser el Cusco, Machu Picchu, Egipto, las pirámides mayas, Isla de Pascua, está bien, lo entiendo. Porque son lugares donde hay una infraestructura turística, hay hoteles, llegas en un avión, no comprometes la estabilidad física de una persona, hay hospitales cerca, hay todo cerca. Pero montar un viaje turístico para lucrar en un lugar como el Altai, donde la gente necesita estado físico, o llevarlos a las alturas de Keros, donde tienes que cruzar la mochila a 5.900 metros de altura, es una responsabilidad. O sea, yo creo, en mi opinión, que son dos cosas diferentes, ¿no? A estos viajes, para las expediciones, tienes que haber sido llamado y tienes que saber si puedes enfrentar ese lugar. Física, mental y espiritualmente. Yo ahora soy un hombre, entre comillas, joven. En este momento tengo un buen estado de salud, tengo un cierto entrenamiento y sé hasta dónde mi cuerpo me puede llevar. Pero si la vida me bendice y tuviese una vida longeva, que no lo sé, de hecho lo dudo, pero si tuviese una vida longeva y llegase a los 70, 80 años,
Yo no haría una expedición al Altai, no podría. Porque a veces hay gente que dice, quiero ir contigo a tal lugar. Y yo los veo y les digo, pero no llegarías, pero ni a la estación de buses. Entonces, yo lo que trato de explicar en estos aspectos, que no es que los viajes están hechos para los que los puedan hacer, sino que ciertos viajes están hechos para el momento en que los debes hacer. ¿Se entiende? Para el momento que los debes hacer. Y estos viajes son iniciáticos, te transforman, se reciben cosas, suceden cosas que no ocurrirían meditando sentado en el jardín de tu casa. Y cuando traes esa información y traes esa comprensión, es cuando traes información viva. Y cuando la gente te escucha, viaja contigo, se conecta, porque no es una información que la canalicé sentado en mi casa o la percibí leyendo otros libros. Tienes una experiencia viva, rica, en el campo, que transforma, como decía el caso de Facundo Cabral, ¿no? Inteligencia, información transformadora. Y eso es lo que nos pasó en estos lugares. Por eso quería hacer hincapié en esta parte final de la exposición, que cuando van a estos lugares, a estos centros de poder, este es el Mandala Kalachakra, la rueda del tiempo, que es lo que hicieron los budistas exactamente aquí. Esta es una puerta del tiempo. Que cuando vayan a estos lugares, vayan porque fueron invitados, porque sienten ir, porque se prepararon para ir y porque están comprometidos a vivirlo desde lo más íntimo y espiritual. No porque estamos jugando a ser un Indiana Jones. Es una aclaración hasta innecesaria porque sé que ustedes piensan como yo y sienten como yo. Podría citar este mapa del Paititi, de los misioneros jesuitas, que dice: estos son los reinos del Paititi, donde el burgués solo encontrará comida. El burgués solo encontrará comida, pero el poeta podrá abrir la puerta cerrada de antiguo del más purísimo amor. ¿Se entendió? Sí. Depende de la actitud como tú llegas. Si llegas con la actitud adecuada, como dice ese mapa del siglo XVII del Paititi, podrás ver sin atajos el color del canto de los pájaros invisibles. Es decir, las otras realidades que ahí se encuentran. El corazón del corazón, tierra en el día, tierra india del Paititi, a cuyas gentes llaman indios. Todos los reinos limitan con él, pero él no limita con ninguno. Porque además de que es un reino subterráneo, no limita con ninguno, también es un reino espiritual, y los reinos espirituales no tienen límites. Esta es una representación de la Sanraya, el monje que luego de meditar 108 días en una cueva encontró el portal. Y bueno, estas son imágenes de la expedición, no lo voy a narrar ahora, sería muy largo, pero solo les quería mostrar lo que han sido nuestros viajes, las experiencias, el protocolo actual de la Hermandad Blanca. Este es el reencuentro. ¿Lo encontraste él también? Sí. Con el Lama Dash, o Lama Dush, es la alta autoridad de este monasterio en Camar. Esta es la ventaja de llevar un dron. En una de las estupas allí en el desierto de Gobi. Todo esto no existía cuando nosotros fuimos. En el año 2007 no había eso, ¿no? No habían estupas, solo habían campamentos de gers y templos muy chiquitos. Ahora llegan tantos peregrinos, todos asiáticos, al lugar porque es una puerta Shambhala que se ha transformado en un enclave muy, muy importante. También en las dunas de arena acampamos, tuvimos experiencias increíbles. Estos viajes realmente son transformadores. Esta es la roca del Altai que tiene el símbolo de Chintamani. Cuando hablemos más tarde en otros detalles sobre la Hermandad Blanca, sobre el Uritorco y sobre los mantras en Irdin, vamos a comprender que mucha metodología que se aplica en grupos de contacto proviene de ese programa de Shambhala, ¿no? Este es el grupo expedicionario que hicimos el viaje en el año 2016. María Esther, ¿izquierda, no? María Esther, sí, María Esther. Que este es el otro grupo que estuvo con nosotros en el altar. Esto es una síntesis de la información que recibimos. Bueno, en realidad es muchísimo. Yo quisiera que descansen, que reflexionen en esto. A ver, esta es la representación del Rey del Mundo, un cuadro de Roerich, donde los peregrinos, yendo a Shambhala, se detienen a recibir información del Rey del Mundo.
Y si amplían el pergamino, aparece el Lunta con la piedra de Chintamani. Es bastante curioso, ¿no? Por si tienen dudas, los monjes del desierto de Gobi siguen recordando el caballo blanco y el Chintamani. No van a decir que yo mismo con mis manos hice esta escultura. O sea, esto está allí. Así que para los escépticos me tomé esta foto, para que sepan de que es una información real que la gente de Asia Central cree y venera. Estos son los 32 nombres de los 32 seres que llegaron al desierto de Gobi. Son sus nombres en sánscrito. La información que recibimos en el 2016 es trabajar con un mantra que une los 32 nombres. Es una potencia tremenda, ¿no? Es algo así como Sukandra de Vendrate, Jasmine, Somadata, de Sharachi, y lo tienes que repetir así. Son los 32 nombres. Rudra Chakrin, el que está actualmente en funciones, no sería otro que Muriel, es el que está en contacto con nosotros, ¿no? Este es el famoso párrafo del libro Las Tablas Esmeralda que cité el otro día. 32 están allí de los hijos de la luz, quienes han venido a vivir entre la humanidad buscando cómo liberar de la esclavitud y las tinieblas a los que estaban atrapados por la fuerza del más allá. También dice que colocaron en el centro un gran rayo de potencia, se refiere a Chintamani. Para mí está relacionado con información subatómica, con la energía mínima, la estructura del universo. También recorriendo India, Mongolia, Nepal y otros países de los Himalayas, pues hemos encontrado múltiples referencias a Chintamani en una serie de símbolos. Bueno, son las investigaciones y los viajes que hemos venido haciendo, ¿no? Es más, los propios objetos rituales de Danzan Rabja, el monje que conectó con el portal del desierto de Gobi, tienen el fuego con Chintamani, o sea, está por todas partes, ¿no? Hicimos una investigación casi arqueológica en museos, viajando por los países de Asia Central para sustentar lo que estábamos diciendo. Porque cuando yo presentaba esto en las conferencias, en países ajenos a Asia, me decían, esas son ideas tuyas. No, pero están las representaciones. O sea, tuvimos que viajar allí, entrevistar allí, fotografiar allí y presentarlo. Ah, ¿era verdad? Claro que era verdad. Y es una información transformadora. También nos entrevistamos con la familia mongola que acogió a los Ruerich. Cuando Ruerich hizo la expedición, pasó por Mongolia y vivió 3 meses. Y esos 3 meses vivió en esta casa. Ella es la hija del hombre que recibió a los Ruerich. Así que dejaron muchas cosas en esa casa y las fui a ver, fui a investigar. Hablamos sobre el origen del chamanismo mongol y lo que para los mongoles era el significado de Chintamani. Con esto termino esta exposición, porque si sigo no paro, ¿no? Para los mongoles, este símbolo, originalmente en el chamanismo, a los que les interesa el chamanismo, atención, significaba la bendición del poder, del genio de la naturaleza, con la prosperidad originada en la triada hombre, cielo y tierra. Aquí está en varios idiomas, ¿no? Es un símbolo protector que nos bendiga de la mayor manera posible, con el poder, con el genio, con la prosperidad originada desde la triada hombre, cielo y tierra. Es la antigua evocación de un canto chamánico mongol. La piedra de Chintamani, la bandera de la paz, que sondea la UNESCO, que sondea las Naciones Unidas, y que se habla de todo esto, no tienen ni idea de qué están viendo. Así que espero que esta información quede bastante clara. La última bomba de tiempo que voy a tirar en esta exposición. ¿Por qué Ruerich pasó tanto tiempo en Mongolia? Fue el país donde más tiempo pasó, en Mongolia. Segundo, ¿por qué los rasgos de Ruerich y la forma como se vestía era de mongol? ¿No han visto las imágenes? Parece medio asiático, medio mongol. No era del sur de Rusia, que son medios mongoles. No, él nació en San Petersburgo, pues ahí son muy rubiones. ¿Por qué le gustaban las artes mongolas? El arco y la flecha, la cultura mongola, los tankas mongoles. Adivinen. Porque ya fue mongol. Fue mongol. Y adivinen qué mongol fue.
fue Danzan Rabja, el mismo monje que encontró el portal del desierto de Gobi. Es el primer monje del budismo en la historia que se le aparecen los maestros de la Hermandad Blanca y le dicen: tienes que cambiar el mundo a través del arte y de la cultura. Vas a construir el primer teatro de la historia del budismo en el desierto de Gobi. Y le revelaron el misterio de Chintamani. Danzan Rabja no terminó su misión porque era solo una parte la que tenía que completar y dejó ser envenenado por los manchúes, y luego más tarde encarnó en Rusia, país limítrofe con Mongolia, como Nicolás Roerich. Volvió a Mongolia y retomó el legado del arte y la cultura, porque Danzan Rabja era pintor, era músico, era poeta, al igual que Nicolás Roerich, y Nicolás Roerich retomó su misión como Danzan Rabja. Esto no lo comento yo abiertamente porque sé que suena como suena, pero se los quería compartir a ustedes. A veces los caminos que estamos transitando en la actualidad son solo viejos pasos que ya dimos y que nos faltó un trozo por completar. ¿No lo creen así? Sí. Bueno, creo que es suficiente información por hoy. Danzan Rabja, que Danzan Rabja. Danzan Rabja. Danzan Rabja. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una